Bueno, pues ya si lo van a funear a uno, que valga la pena. Es decir, ya que lo funen a uno por todo, no por una sola cosa. Hoy voy a decir cosas que me van a hacer eminentemente funeable, no que sea la primera vez en mi vida por otra parte. Entonces, ya que estamos en esa, empecemos este podcast, esta emisión de La Pinche Complejidad, con una declaración cataclísmica. A mí me cae muy bien Gordon Ramsay. No solo me parece un gran chef, que he comido comida de Gordon Ramsay, ahí voy a llegar muy próximamente, sino me parece un personaje televisivo maravillosamente bien construido y además muy evidentemente construido. No tengo idea de cómo sea Gordon Ramsay en la intimidad y yo creo que ustedes tampoco tienen idea de cómo sea Gordon Ramsay en la intimidad, pero evidentemente varios guionistas televisivos han contribuido junto con el propio Ramsay a crear este personaje del chef majadero, prepotente, grosero, que humilla a la gente por hacer las cosas mal, al tiempo que la ayuda a superarse a sí misma y que termina, digamos, traduciéndose en una suerte de hado padrino al que hay que lavarle la boca con jabón, que permite a la gente salir de sus pesadillas culinarias. Me ha divertido siempre mucho el personaje de Gordon Ramsay en la televisión, porque es un personaje tan absolutamente caricaturesco, tan ostensiblemente construido, que no puede sino divertirme enormemente. Pero además, 2 o 3 veces he tenido la oportunidad de comer creaciones de Gordon Ramsay y hay que decir que la verdad, algunos de sus platos me parecen extraordinarios y hay uno que debe estar entre 3 y 5 mejores cosas que he comido en mi vida. No es un platillo de dieta, se llama el Beef and Suet Pudding, es decir, el budín de res y cebo. Es un budín compacto que está hecho de, yo me imagino que lomo de res debe ser el corte, con trozos de cebo, del cebo que se encuentra entre el lomo y los riñones de la res y que es eminentemente sápido. Y él, pues no sé cómo logra una consistencia inolvidable, amantequillada, profundamente sápida, que tiene un sabor a carne, pero extraordinariamente complejo, que lo hace una de las cosas más ricas que he comido en mi vida. Y este plato además lo probé en un lugar al que le tengo especial cariño y que me parece absolutamente maravilloso, que es uno de los restaurantes de Gordon Ramsay en Londres, pero es quizás el más mítico de los que tiene Gordon Ramsay porque lo trasciende a él. Es un restaurante que tiene una historia mucho más larga que el tiempo que ha pasado Gordon Ramsay al frente de sus cocinas. Es el Savoy Grill. Se llama Savoy Grill porque está en el Hotel Savoy de Londres. Es un hotel muy elegante que está en una gran avenida en el West End que se llama The Strand, muy cerquita de Covent Garden, a par de cuadras de Covent Garden. El hotel ahora además está muy de moda porque se han visto la nueva campaña de la firma Gucci que tiene lugar en un elevador rojo que resulta, digamos, casi perturbador de lo intensa que es su pintura roja. Bueno, pues ese elevador rojo es muy famoso porque es el elevador del Hotel Savoy. Pero el Hotel Savoy es famoso por muchas cosas. Este restaurante que ahora encabeza Gordon Ramsay, el Savoy Grill, es muy famoso desde los años 20 más o menos, que abrió del siglo pasado, o sea, tiene como 100 años de fama, porque era el restaurante teatral por antonomasia en Londres. Primero porque está muy cerquita de la zona de los teatros, está muy cerquita del West End, pero está más cerquita todavía de uno de los teatros más importantes de la ciudad de Londres, del Savoy Theatre, que está pegado pared con pared del Hotel Savoy. En The Strand hay una suerte de patio, una suerte de gran bahía, y en esa bahía se encuentra al fondo el Hotel Savoy, enfrente del Hotel Savoy el Savoy Grill, y a la izquierda del Hotel Savoy el Savoy Theatre, el Teatro Savoy, lo cual resulta pues bastante inesperado, porque además el Hotel Savoy es un hotel, pues digamos, de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, ¿por qué alguien haría un complejo con un hotel y teatros en el siglo XIX y un teatro en el siglo XIX? Bueno, porque el Hotel Savoy surgió
justamente de un proyecto teatral. Por eso el Savoy Grill buscaba que fuera el lugar en donde los actores se iban a cenar después de las funciones, y por eso se encontraba uno ahí a Laurence Olivier y a Noel Coward y a Vivien Leigh y a Gertrude Lawrence y a Beatrice Lillie y a los grandes actores de las tablas londinenses de los años 30 hasta probablemente los 70s o 80s. Fue el restaurante teatral por antonomasia. Bueno, pues eso se debe a que el Hotel Savoy que lo alberga fue creado para albergar compañías de teatro itinerantes, compañías que venían de Nueva York, que venían de París, que venían de otras ciudades a presentarse en el Savoy Theatre. Primero fue el teatro. El Savoy Theatre fue construido en la segunda mitad del siglo XIX por un empresario teatral británico que se llamaba Richard Doyley Cart, y en ese teatro empezó a presentar las muy famosas comedias musicales de Gilbert y Sullivan. Gilbert y Sullivan eran un equipo de libretista y músico. Gilbert era el libretista, Sullivan era el músico, que escribían pues algunas de las primeras comedias musicales de la historia, derivadas, digamos, de la ópera, pero donde la ópera tenía alcances dramáticos, tenía alcances líricos y estaba cantada de cabo a rabo, porque había arias o duetos o quintetos interrumpidos por recitativo o ligados por recitativo. Bueno, las comedias musicales tienen partes habladas y partes cantadas y o bailadas, y probablemente los primeros grandes exponentes de esta forma en el siglo XIX fueron Gilbert y Sullivan. La comedia musical no tenía tanto tiempo de existir. La primera comedia musical, la ópera del mendigo de John Gay, The Beggar's Opera, es del siglo XVIII, y en el siglo XIX Gilbert y Sullivan perfeccionaron la forma justamente ahí en el Savoy Theatre, justamente al lado del Savoy Grill, donde hoy encabeza las cocinas Gordon Ramsay. Y ellos tampoco eran ajenos a la controversia en su tiempo, porque de hecho las comedias musicales que hacían Gilbert y Sullivan frecuentemente tenían temas políticos, y esos temas políticos frecuentemente pretendían satirizar a la sociedad inglesa, a la sociedad de la Inglaterra victoriana, y se servían de toda suerte de herramientas para hacerlo. ¿Cuál es a la fecha probablemente la más controversial de las comedias musicales de Gilbert y Sullivan? The Mikado, el Mikado. Mikado es una palabra japonesa que significa emperador. Hoy no se usa mucho en Occidente, pero en el siglo XIX se hacía referencia en inglés, en francés, en español, con alguna frecuencia al Mikado para referirse al emperador de Japón. Y lo que hicieron Gilbert y Sullivan fue crear toda una suerte de fantasía japonesa llena de, digamos, referentes estéticos japoneses, de referentes a la arquitectura japonesa, al atavío tradicional japonés, de, pues digamos, parodias y pastiches musicales japoneses, para contar una historia que es una sátira del poder y que lo que buscaba era satirizar en realidad la sociedad inglesa de la Inglaterra victoriana y la política inglesa de aquellos tiempos y la obsesión británica con el poder. Y justamente para no ser víctimas de la censura, porque en aquella época había censura no solo oficial, sino real de realeza y realísima de realidad en Inglaterra, pues trasponer esta visión satírica al Japón del siglo XIX los hacía pues ser más libres en su crítica francamente feroz. El Mikado fue controversial en el siglo XIX justamente por, pues digamos, ser evidente que se estaba burlando de la sociedad y de los políticos británicos de aquella época, pero el Mikado sigue siendo controversial a la fecha. ¿Por qué? Pues porque cuando no es por unas es por otras, porque ahora el Mikado, que trascendió por mucho las épocas del Savoy Theatre y que sigue representándose de vez en cuando en teatros de todo el mundo, se le acusa de apropiación cultural. Se le acusa de estar, pues digamos, lucrando, estar regodeándose para su entretenimiento en la cultura japonesa sin haber sido
una obra japonesa en el origen. Y no, en realidad la idea de jugar con los referentes estéticos japoneses tenía que ver justamente con ocultar una intención satírica que asombrosamente, con algunas pequeñas adaptaciones, sigue divirtiendo enormemente casi 200 años después, y por eso se sigue representando el Mikado. Siempre pensamos que el musical es un género más bien cursilón, más bien dedicado al entretenimiento, y eso es pues no tener muy clara, no tener muy presente la lógica de los musicales o de muchos de los musicales de la historia. Yo creo que uno de los grandes puntos de inflexión del musical teatral, que es el que da origen al musical cinematográfico, fue West Side Story, Amor sin Barreras, en 1957 en Broadway, filmada después en 1962 por Robert Wise y Jerome Robbins, su coreógrafo original. ¿Qué es lo que hacía West Side Story? Lo que hacía era contar una parábola de Romeo y Julieta, pero en donde en lugar de ser los Montesco y los Capuletos, eran los Jets y los Sharks. Eran dos pandillas, una de origen anglosajón, irlandés muy probablemente, los Jets, y una de origen puertorriqueño, los Sharks. Y se atrevía a contar esta historia, West Side Story, siendo una narrativa escrita fundamentalmente por hombres judíos homosexuales. Jerome Robbins, el coreógrafo, Arthur Lawrence, el libretista, Stephen Sondheim, el letrista, eran hombres blancos judíos homosexuales. Leonard Bernstein, el músico, era un hombre judío blanco bisexual. Se acaba de hacer una extraordinaria película con Bradley Cooper que se llama Lenny, justamente al respecto. Y nadie se queja de West Side Story. A la fecha es tan celebrada que Steven Spielberg, otro hombre blanco judío, por cierto, nada más en este caso heterosexual, acaba de hacer una nueva versión. Han cambiado los paradigmas de casting, pero yo no veo a nadie quejarse de que George Chakiris, un actor de origen griego, haya encarnado de manera tan extraordinaria que se llevó el Oscar a Mejor Actor de Reparto a Bernardo, el líder puertorriqueño de los Sharks en aquella primera versión de West Side Story. Y si bien mucha gente se queja del casting de Natalie Wood, que en realidad era de origen ruso, en el papel de María, de la protagonista de West Side Story, las quejas suelen ser más a menudo porque no sabía cantar y la tuvo que doblar la soprano Marni Nixon, que era la cantante de doblaje de ocasión del Hollywood clásico. También dobló, por ejemplo, a Audrey Hepburn en My Fair Lady, que por su origen étnico. Esos paradigmas parecen haber cambiado. Pero también no es West Side Story el único caso de una obra que se haya metido en política de otro grupo étnico. Y fíjense, West Side Story es una obra que trata de asuntos con carga política y social y cultural en el Nueva York de los años 50, pero Pacific Overtures de Stephen Sondheim, otra vez el mismo letrista de West Side Story, aquí en capacidad de letrista pero también de compositor, entregó a la segunda mitad de los años 70, en 1976, si no me equivoco, un musical que se llama Pacific Overtures, que es un musical que trata del proceso de occidentalización de Japón, de cómo el imperialismo militar y después cultural de Occidente fue transformando la sociedad japonesa y sobre cómo coexisten a la fecha en Japón dos pulsiones. Una pulsión que busca sumarse de manera gozosa y desenfrenada a Occidente, y una pulsión que al revés lo que busca es preservar la tradición y el aislamiento tradicional de este país, que a fin de cuentas es una isla. Pero además, como Sondheim quería simbolizar, digamos, la corrupción del alma japonesa, decidió contar esta historia en un lenguaje que está a caballo entre el lenguaje de Broadway, que le es propio, y el lenguaje del teatro kabuki. Pacific Overtures es un musical
Kabuki se ha repuesto más de una vez, tanto en Londres como en Nueva York, y si bien no es un título extraordinariamente popular, así que digamos Los Miserables o El Fantasma de la Ópera, no es, sí es un título extraordinariamente relevante en la historia del teatro. A Sondheim le gustan los temas difíciles para sus musicales. Es también el autor de Sweeney Todd, ese bonito musical sobre un barbero que se dedica a degollar a sus clientes para que su socia y vecina los convierta en pasteles de carne en la cocina que está justo abajo de su barbería. El musical es, por tanto, un género más complejo de lo que solemos pensar. Es un género que puede servir para contar historias más complejas. Y esas historias a veces tienen una carga política y social importante. Y esas historias políticas y sociales con una carga importante a veces no suceden en el país donde fueron filmadas esas historias. No hablemos, por ejemplo, de una que viene de la ópera, Aída, que es una historia egipcia, y ya estamos en la ópera. Bueno, pues Puccini se las despachaba con singular alegría. Ahí está también Turandot. Pero más allá, pues podemos pensar en una obra como Evita. Nadie se está quejando de Evita, al menos no en México, cuando Madonna, que encarnaba a Eva Perón, es estadounidense, Antonio Banderas, que encargaba al Che, la encarnación del pueblo argentino, es español, y Jonathan Pryce, que encarnaba a Juan Domingo Perón, es británico. Y entonces, ¿por qué nos molesta tanto Emilia Pérez? ¿Qué tenemos los mexicanos que no soportamos la idea de esta película filmada por un francés, parcialmente en París, parcialmente en México, con un elenco encabezado por una española, una dominicana y una estadounidense de origen mexicano, que tiene financiamiento francés y estadounidense? ¿Qué nos pone tan de malas de Emilia Pérez? ¿Tiene que ver con el momento histórico que vive México o nos hubiera molestado en casi cualquier momento? ¿Tiene que ver con la noción de apropiación cultural o unas apropiaciones culturales nos molestan más que otras? ¿Por qué nos enoja tanto esta película? ¿Por qué esta película puso el dedo en una o en varias llagas de nuestro país y ha sido objeto de una de las grandes campañas de funeo en redes sociales cuando todavía ni siquiera se estrena? ¿Cuál es la pinche complejidad del odio que parecemos tener en la sociedad mexicana, o al menos en un segmento de ella, por ese hermoso espejo que nos distorsiona pero también nos refleja y que se llama Emilia Pérez? Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde cualquier problema complejo, y vaya que el de Emilia Pérez es complejo, lo convertimos en aún más complejo a punta de preguntas y a punta de preguntas además formuladas a nosotros mismos. Bueno, a ver, lo primero es: yo ya vi Emilia Pérez, no crean que líricamente vengo aquí a defender a Emilia Pérez. Sí voy a defender a Emilia Pérez, pero no lo estoy haciendo sin conocimiento de causa. Y este sería el primer dato que es muy importante y el primer dato que tiene que ver. Ahora regresamos a hablar de musicales y vamos a hablar de muchas otras cosas, de cine francés, y vamos a hablar de qué es lo trans, que creo que es un ingrediente importante en Emilia Pérez. Pero antes que cualquier otra cosa, creo que hay que hablar de redes sociales. ¿Cómo empezó a ser un trending topic? ¿Cómo empezó a hacerse viral en redes sociales? Y digo en redes sociales porque no solo es Twitter, también es TikTok, Emilia Pérez. Bueno, a partir de, primero, la publicación
de un fragmento, yo creo que fue el fragmento equivocado, pero de un fragmento por parte de los distribuidores, si no me equivoco, globales, es decir, Netflix, de Emilia Pérez, en donde Selena Gómez aparece cantando en español. Selena Gómez, entiendo que la producción de Emilia Pérez, que Netflix haya querido presumir mucho a Selena Gómez, es una estrella global, es una estrella de la música, además de una estrella del cine. Ahorita está súper de moda, está haciendo una serie televisiva que se llama Only Murders in the Building con Steve Martin y Martin Short y ahora Meryl Streep, en la que está absolutamente entrañable, la acaban de nominar para muchos premios, pero además acaba de salir un documental sobre ella en donde pues habla de manera muy cándida y muy entrañable de sus propios problemas de salud mental, lo cual la ha hecho pues una heroína para nuestros tiempos, pero Selena Gómez pues no tiene el español por lengua materna y eso de entrada no debe asombrarnos tanto. Yo tengo muchos amigos de apellido alemán que no hablan alemán, muchos amigos de apellido libanés que no hablan árabe, muchos amigos de apellido judío que no hablan yiddish ni hebreo. Así pasa en las familias de migrantes, es decir, los idiomas se van perdiendo desgraciadamente y seguramente muchos de ustedes forman parte de familias que tienen un origen migrante, pero que perdió la lengua de la familia de origen, o conocen gente así. Bueno, si quieren que lleguemos a ese punto, pues de alguna manera todos tenemos o muchos tenemos antepasados que hablaban náhuatl o que hablaban maya o que hablaban wixárika y pues nosotros, la mayoría, ya no hablamos náhuatl, ni hablamos wixárika, ni hablamos maya. Así pasa, es una pérdida, es lamentable y para Selena Gómez el español no es su lengua materna porque es una estadounidense de origen mexicano, no es una mexicana. Eso, sin embargo, no la impide para representar, a mi juicio, cualquier papel y el ejemplo que acabo de poner creo que es un ejemplo, digamos, que deja muy claro el problema. ¿Quién hubiera podido hacer a Eva Perón en el musical de Andrew Lloyd Webber? Pues se habló en algún momento de Meryl Streep, se habló de Michelle Pfeiffer, se habló de Liza Minnelli, se habló de Barbra Streisand, se habló de Patti LuPone, que originó el papel en Broadway, terminó haciéndolo Madonna, pero bueno, pues eran actrices estadounidenses. ¿Por qué eran actrices estadounidenses? Bueno, en gran medida porque se buscaba una actriz que pudiera concitar el interés de la taquilla global. Producciones como Evita en 1996 o como Emilia Pérez en el año 2024 difícilmente pueden recuperar sus muy elevados costos de producción si no tienen actrices que conciten, digamos, un interés global en la taquilla y actores también que conciten un interés global en la taquilla. ¿Por qué no fue un escándalo Evita en su tiempo? Bueno, primera, y esta, digamos, hay que señalarla, fue un escándalo en Argentina. A Madonna y a Alan Parker, el director de Evita, les costó muchísimo trabajo filmar en la Casa Rosada. Tuvieron que hacer una negociación compleja con el presidente Carlos Saúl Menem, que era el presidente de Argentina en aquella época, y había, digamos, un ala del peronismo que estaba en contra de la idea de que Madonna encarnara a Eva Perón. Esto tenía que ver, yo creo, más con lo polémica figura que es Eva Perón para los propios argentinos, por una parte, con lo hipersexual de la imagen de Madonna en aquella época, por otra parte, más que con el origen nacional de la actriz en ese momento. Eso era menos cuestionado. No eran tiempos en que estuviéramos hablando de apropiación cultural y nadie puso el menor reparo a que un británico hiciera el papel de Perón o a que un español, Antonio Banderas, hiciera un personaje que se llama Che, que en la puesta en escena de las tablas londinenses del West End era el Che Guevara, pero que en la visión de Alan Parker y del guión de Oliver Stone era más bien una encarnación, un Che, una encarnación de el espíritu popular argentino. Bueno, el
clip de Selena Gómez fue en gran medida un error, porque a diferencia de Evita, que es una historia que pues, conocemos más o menos bien, no solo porque hay un musical teatral que tenía muchos años de existencia cuando se filmó la película, sino porque forma parte de la historia política de Argentina y porque los Perón son figuras globales. Hay una novela de Abel Pose sobre Eva Perón, hay una novela de Tomás Eloy Martínez sobre el cadáver de Eva, hay una novela de Tomás Eloy Martínez sobre el propio regreso de Perón, es decir, son figuras archiconocidas globalmente, pues Emilia Pérez es una historia original. Entonces, no sabemos con qué personaje nos vamos a encontrar. Y ahí no ayudó tampoco nada que Eugenio Derbez, en un ejercicio, diría yo, de poca solidaridad profesional, este actor cómico mexicano saliera a criticar el acento de Selena Gómez y la actuación de Selena Gómez a partir de este pequeño fragmento de, si no me equivoco, 90 segundos, en donde Selena Gómez canta un número musical de la película, en donde está recriminándole el abandono a su marido muerto, sabremos después cuando hayamos visto la película. Bueno, ahí hay un dato que no es menor. El papel que hace Selena Gómez en Emilia Pérez es el papel de una estadounidense de origen mexicano, como ella, de una mexicoamericana. Selena Gómez se llama Selena Gómez en honor a Selena Quintanilla. Si ustedes están viendo ahora la serie de Selena en Netflix o si vieron Selena, la película con Jennifer López de 1997, recordarán que Selena Quintanilla tampoco tenía por lengua materna el español. Su lengua materna era el inglés. Y de hecho su padre había padecido porque las personas de habla inglesa lo repudiaban por cantar en español y las personas de habla española lo repudiaban por cantar en inglés, y por eso convenció a su hija de cantar en inglés desde muy niña para que no la rechazaran los suyos. Pero Selena Quintanilla hablaba español con acento y Selena Gómez habla español con acento como Eva Longoria habla español con acento. ¿Por qué? Porque son mexicoamericanas, son segundas o terceras generaciones de familias mexicanas que se avecindaron en los Estados Unidos y que perdieron la lengua, como tantas familias de origen alemán o libanés o judío o francés pierden la lengua entre los mexicanos, y no hay mal en ello. Pero además, no resulta distractor este casting una vez que ve uno la película, porque el papel de Selena Gómez, y lo dice en la película, es el papel de una pocha. Así se autodenomina. Habla todo el tiempo de su hermana en Estados Unidos, cuando por razones extravagantes de la trama, que no viene al caso que les cuente yo, tiene que ir primero del norte de México a Zúrich y luego a la Ciudad de México, su reivindicación constante es por qué no la llevan con su hermana en Estados Unidos. Ese casting es absolutamente perfecto. Si hubiera que criticar un casting en Emilia Gómez, criticaría yo el casting de quien al mismo tiempo me parece que tiene la mejor actuación en toda la película, que es Zoe Saldaña, o Zoe Saldana, como se hace llamar ella normalmente. Zoe Saldana o Zoe Saldaña es una actriz estadounidense también de origen dominicano que habla perfecto español. Pero el asunto de Zoe Saldaña es que, hablando perfecto español, hay un problema de dirección, creo yo, y en la actuación de Zoe Saldaña, que fuera de esto es extraordinaria en el papel de Rita, la abogada de Emilia Pérez, que hace que en su intento por sonar mexicana termina por sonar colombiana. Es decir, es la única actriz cuyo acento resulta absolutamente inverosímil. Esto importa sí y no, y ahora voy a llegar a ello. Pero si hay un acento que falla en Emilia Gómez, es el acento de Zoe Saldaña. Pareciera que Jacques Audiard, el director francés, ahora llegaré a él, se percató de que había algo raro con el acento de Zoe Saldaña, porque en una secuencia se introduce un parlamento en donde
dice que ella nació en Dominicana, pero que en realidad es de Veracruz. No parecería suficiente para justificar el extrañísimo acento que tiene a todo lo largo de Emilia Pérez. La tercera actriz, y en realidad la protagonista, quien hace el papel de Emilia Pérez, es Carla Sofía Gascón, una actriz trans, ya llegaré a esto, originalmente española, pero que ha hecho toda su carrera en México. A mí me tocó ir a la premier de Emilia Pérez, me tocó escuchar a Carla Sofía Gascón platicar con Jacques Audiard y habla totalmente como española. Uno la oye y está oyendo a una perfecta castiza. Es asombroso cómo logra dar un acento clara y puramente mexicano y chilango, diría yo, a todo lo largo de la película. ¿Por qué? En gran medida porque Carla Sofía Gascón es una actriz que ha hecho toda su carrera en México. Es una actriz que, y a mí me parece que hay mucho mérito en esto, se forjó primero como hombre cis y ahora como mujer trans, haciendo telenovelas en México. Y el registro que logra de, digamos, esta actuación muy esquemática y formulaica de las telenovelas en Emilia Pérez es extraordinario. Es una señora actriz y el Globo de Oro que tiene es un Globo de Oro extraordinariamente bien ganado. Entonces, si estamos hablando de acentos, me preocupa más el acento de Zoe Saldaña que el acento de Selena Gómez, dados los personajes que encarnan. Pero me preocupa poco y esto me lleva a hablar ya de la película en sí. Bueno, ¿cómo nace Emilia Pérez? Eso también sería algo que habría que tomar en cuenta. Emilia Pérez nace en la pandemia. Jacques Audiard es ya para ese entonces un cineasta extraordinariamente exitoso, un cineasta que ha trabajado en lenguas que no son la suya, en películas como Dipan, que es una película hablada en hindi, como Un Profeta, que es una película hablada en árabe, ha tenido películas que han tenido muchos fragmentos hablados en mandarín o en inglés. Bueno, él ya había trabajado en otras lenguas, había trabajado mucho en francés, había sido nominado al Oscar a película extranjera por Un Profeta, había sido reconocido en Cannes ya, y en la pandemia está encerrado con su mujer, se está aburriendo y de pronto decide que podría escribir una ópera. Emilia Pérez nace como un libreto de ópera y lo primero que creyó es que quería filmar una ópera. ¿Por qué? Bueno, Ethan Mordden, que es un estadounidense, que es un estudioso del musical como género, dice que el musical es el único género que permite abordar los problemas de la realidad de manera surrealista. Y probablemente a Jacques Audiard la situación del narco mexicano le pareció lo suficientemente surrealista como para abordarla en términos operísticos. La situación del narco mexicano. ¿Y cómo será que Jacques Audiard sabe que hay una presencia importante del crimen organizado dedicado al narcotráfico en nuestro país? Bueno, primero, porque eso es noticia mundial, porque es un problema que los medios franceses, Le Monde, Libération, Le Figaro, Le Nouvel Observateur, Le Point, abordan con enorme frecuencia, igual que el Corriere della Sera y el Guardian y el New York Times y el Mercurio. Es decir, no es ningún secreto que tenemos un problema severo con el narcotráfico. Pero segundo, porque hay una gran cantidad de narrativas generadas desde México, pero también desde Estados Unidos, que abordan el problema, porque hay series como Narcos, porque hay películas como Miss Bala, porque hay novelas como Fiesta en la Madriguera, porque escritores como, empecemos por Elmer Mendoza y Daniel Sada, y después vayamos de ahí para abajo, algunos que me gustan mucho menos, han abordado el tema hasta la saciedad, y estas novelas han sido traducidas a otros idiomas, y porque escritores franceses, pienso por ejemplo en Michel Houellebecq, han incorporado como referencia el problema que hay en México con el narco a sus narrativas. Entonces, así que tuviéramos el narcotráfico en el closet y era la ropa sucia se lava en casa y nadie supiera, pues no, es algo que está
en la conversación global. Hay además una estética asociada al narco, hay una música asociada al narco. Y cuando Peso Pluma está en los primeros lugares de las listas de popularidad globales, cuando Peso Pluma está sonando en los antros en la Ciudad de México, pero en Nueva York, pero en San Juan de Puerto Rico, pero en Bangkok, pero en París o en Lille o en Lyon, pues sería difícil sustraerse, digamos, a la relevancia que tiene el narco mexicano como un tema, y diré como un universo temático, como un universo temático surrealista, como un universo temático tan digno o indigno de cantar y bailar como las pandillas del Lower West Side neoyorquino en 1957, o como la historia del Japón en 1976, o la historia de Eva Perón a principios de los 80. Es decir, no hay límite para la imaginación creativa. Y así como Turandot y Aida de Verdi, hace rato dije que de Puccini, me equivoqué, Turandot de Puccini, Aida de Verdi, son óperas escritas por italianos en el siglo XIX. Una sucede en el antiguo Egipto y otra sucede en la antigua China. Bueno, pues de la misma manera, a mi juicio, Jacques Audiard tiene todo el derecho a escribir una ópera mexicana, que terminó no siendo una ópera, que terminó siendo un musical. Le pareció a Audiard que necesitaba una dosis, digamos, de realismo al incorporar diálogos, y prefirió hacer un musical que una ópera al final de los tiempos, y quedó una cosa, digamos, híbrida y rara. Y diré una cosa híbrida y rara por una razón muy sencilla. Es un musical realista, Emilia Pérez, y eso es, digamos, un poco raro. ¿Por qué? Porque el musical es el menos realista de los géneros cinematográficos. El musical es ese género que en 1933, en el primer musical que se volvió un clásico cinematográfico, que es 42nd Street, hace que se abra un telón en un teatro de Broadway y contenga ese escenario un set que en la vida real ocuparía cuadras y cuadras y cuadras de un foro cinematográfico, y permita hacer tomas cenitales de intricadas coreografías en donde multitudes de chicas hacen patrones caleidoscópicos que la cámara de Busby Berkeley toma, decía yo, de manera cenital. Bueno, pues eso no es realista. Pero 42nd Street, por cierto, es un musical que, fuera de sus secuencias musicales, adopta un tono incluso de realismo duro. Es casi una película, pues digamos, urbana, rugosa, sobre los problemas de los trabajadores del teatro musical, de las coristas y de los técnicos y de los tramoyistas durante la Gran Depresión del 29 y sus secuelas. Bueno, Emilia Pérez tiene un poco ese tono de 42nd Street. Decía Jacques Audiard que su gran referencia había sido Jacques Demy, el director francés de Los Paraguas de Cherburgo y de Las Damiselas de Rochefort. No lo creo. Los musicales de Demy son musicales muy líricos, muy en tonos pastel, muy optimistas, muy poéticos, muy hermosos. Emilia Pérez es un musical rugoso, y es un musical, y aquí valdría la pena hacer la aclaración también, que parte de una tarea de investigación que se antoja obsesiva. Los personajes de Emilia Pérez no hablan español, no hablan mexicano, hablan chilango. Es decir, el slang en el que hablan y en el que cantan los personajes de Emilia Pérez es chilango. Hay formulaciones que harían alzar la ceja a un tapatío o a un regio de lo chilangas que se oyen. La historia transcurre en la Ciudad de México y está hablada y está cantada como en la Ciudad de México. Pero además, para mi sorpresa, cuando se acusaba a Audiard de haber sido frívolo y de no haber investigado a profundidad, creo que se tergiversó una declaración torpe que hizo en algún momento, torpe por humilde. Bueno, veo el primer número que tiene Zoe Saldaña en un Oxxo o en un 7-Eleven, y reconozco cómo son los Oxxos y los 7-Elevens, y lo veo lleno de agua Bonafont
y de electrolit y de agua mineral Peñafiel. Es decir, la investigación en términos de diseño de producción está hecha al punto de que las marcas son las marcas correctas. Y hubiera podido ser Evian, porque en México hay Evian, pero no. Hicieron la investigación y hubiera podido ser Perrier, porque en México hay Perrier, y se hubieran ahorrado una lana y se hubieran ahorrado mucha chamba. Pero no, el agua es Bonafont y el agua mineral es Peñafiel y hay electrolit. Y los anuncios espectaculares de los números que están ostensiblemente filmados en sets parisinos, en foro, son anuncios espectaculares de marcas mexicanas que vemos en la publicidad exterior en la Ciudad de México. Hay un detalle obsesivo, una atención obsesiva al detalle en todo el diseño de producción de Emilia Pérez y en toda la construcción de diálogos de Emilia Pérez. Los acentos corresponden a lo que son los personajes. Carla Sofía Gascón suena como una mexicana achilangada, pero probablemente no chilanga. Selena Gómez suena como una pocha porque encarna a una pocha. Y de manera improbable, les decía yo, Zoe Saldaña, grandísima actuación, pero no suena mexicana y no suena chilanga y no suena jarocha, aunque diga que es jarocha, y no suena dominicana, aunque se diga que el personaje nació en Dominicana. Suena pues a una dominicana que hace muchos esfuerzos para sonar chilanga y acaba por sonar colombiana. Eso resulta un poquito chirriante en el contexto de la película, dado que la película se esfuerza por este realismo. Y ahí es muy importante hablar también de qué es el realismo en literatura, en cine, en teatro, en televisión. Es un constructo. El realismo no es la realidad, es una simulación de la realidad, es una construcción verosímil de la realidad. Y si nos detenemos a pensar, pues evidentemente nadie tiene números musicales en su cama quejándose de su marido y nadie ve rostros caleidoscópicos cuando cierra los ojos y las enfermeras y los médicos no bailan con camillas por los hospitales de Bangkok. ¿Por qué? Porque es un musical género no realista, género surrealista, dice Ethan Morden, que está trabajando con algunas convenciones realistas, lo cual hace que al final de cuentas no sea tan irritante que el acento de Zoe Saldaña no sea perfecto. Me conmueve, me impresiona tanto, hablando de Jonathan Pryce, como el acento de Jonathan Pryce en Los Dos Papas, en donde parece que es el Papa Francisco, es decir, realmente suena porteño. No hay un trabajo de acento de esa envergadura, pero hay un trabajo de actuación extraordinario. Más allá de eso, ¿qué es Emilia Pérez? Emilia Pérez es una película que sigue el patrón de varias películas de Audiard. Y yo pude resignificar muchas de las películas de Jacques Audiard que he visto. Hay una ahora plenamente disponible en Movie, para los que tengan Movie, que se llama París Distrito 13, se llama Les Olympiades en francés y sigue un poco esta estructura, pero otras películas de Audiard, como Un Profeta o como Mi Corazón se cansó de latir, tienen la misma estructura. Son películas en donde la gente quiere tener una nueva vida, tener una segunda oportunidad, y esa les sale más cara que la primera. Emilia Pérez lo que hace es tomar un personaje que se ha vuelto estereotípico en la cultura global, que es el narco mexicano entendido como, si quieren que me ponga woke, como un avatar de la masculinidad tóxica, y a partir de eso postular como, digamos, contraparte a ese avatar de la masculinidad tóxica a el más alternativo posible de los personajes, el más fuera de la caja de todos los personajes posibles, que es la mujer trans. Este es un narco mexicano que quiere ser una, diré, refinada, compasiva mujer trans, y Emilia Pérez termina siendo, en buena medida, una reflexión sobre lo femenino. Pero cuando me refiero a lo femenino, no es a lo femenino anatómico, aun si el personaje de Manitas se somete a una cirugía de cambio de sexo, sino
lo femenino como una serie de códigos, como una serie de valores que se contrapone a lo masculino, que se contrapone al discurso del padre o del amo o del poder, se diría en psicoanálisis, para, digamos, postular la transgresión de un lado y lo nutricio de otro lado. Y en ese sentido resulta una película con una idea muy poderosa y muy contemporánea. Pero al mismo tiempo lo que hace Emilia Pérez es mostrar cómo de alguna manera estamos condicionados por nuestro pasado y estamos, digamos, condenados a repetirnos y condenados por un sino trágico que está en nuestra identidad primigenia. Emilia Pérez puede convertirse en una mujer sofisticada, Manitas puede convertirse en una mujer sofisticada y compasiva, que es Emilia Pérez, e incluso trabajar por ayudar a las víctimas de desapariciones forzadas, pero al mismo tiempo no puede huir de su pasado y no puede huir de su contexto, y cuando su vida personal se ve afectada, tiene reflejos de su vieja personalidad, reflejos que están condicionados por su origen social, cultural, emocional, familiar, y va a tener un final trágico, que es básicamente lo que les pasa a todos los personajes de Audiard en las películas de Audiard, porque es un tema que lo obsesiona de manera señera. ¿Creo que es la mejor película de Audiard? No. Me gustan mucho más otras películas de Jacques Audiard. ¿Creo que es una buena película? Sí, creo que es una muy buena película. Creo que es una película que hace mofa de México, que se burla de México, que humilla públicamente a México. No, es una película que habla de un problema mexicano, pero es un problema pues que es de todos conocido. Es decir, pues si yo pretendo que la gente niegue que yo tengo sobrepeso o alopecia, pues estoy un poco loco. Es decir, porque es evidente que tengo sobrepeso y alopecia. Entonces, pues es un tema que está ahí y que es de dominio público y que de manera respetuosa es susceptible de ser discutido. Emilia Pérez discute el problema del narco mexicano de manera respetuosa, de manera inteligente y de una manera que contribuye a la discusión nacional y global del problema. Ahora bien, ¿es una visión mexicana? No, de esas ya hay un chorro. ¿Quieren una visión mexicana? Hay chorros de películas, de chorros de directores mexicanos, hay chorros de series, de novelas mexicanas sobre el narco, y hay muchas que vale muchísimo la pena ver y que yo les recomiendo ampliamente. Esta es otra cosa. Esta es lo mismo que es West Side Story, o que es Pacific Overtures, o que es Evita. Es una visión desde fuera, en un lenguaje no realista. Y me preocuparía enormemente que pensáramos que no se pueden contar historias desde fuera. ¿De veras la María Antonieta de Sofía Coppola no debe ser contada? ¿De veras la Lawrence de Arabia de David Lean no debe ser contada? ¿De veras la Napoleón de Ridley Scott no debe ser contada? Bueno, esa no le gustó a mucha gente, pero a mí sí me gustó mucho la Napoleón de Ridley Scott. Solo podemos contar nosotros nuestras propias historias. ¿Y quiénes somos nosotros? También preguntémonos eso. ¿Hasta dónde llega lo mexicano? ¿Puedo contar una historia de México siendo lo que se llama un criollo, un hijo de europeos nacido en México, o tengo que tener sangre indígena? ¿Cuánta sangre indígena tengo que tener? ¿Cuál es el pantone correcto para contar una historia sobre México? Creo que vale la pena contarse esa pregunta. Creo que Audiard no se propuso hacer la reflexión definitiva sobre la condición mexicana, sino sobre el narco y México, sino aportar una visión para la discusión que nos gustará o no, pero que es digna de ser discutida. Y eso me lleva a la discusión que verdaderamente quería yo tener, porque todo esto que les he dicho es el puro preámbulo del tema que verdaderamente quiero abordar, que es ¿por qué nos molesta tanto Emilia Pérez? No es la primera película que es objeto de un troleo digital. ¿Por qué es más troleada
que otras. No es la primera película que se ocupa de México o de lo mexicano desde fuera. No hay punto de comparación. Alguna vez platicando aquí en la guía del hater con Oscar Uriel, hablaba de Frida. No hay punto de comparación entre el hate que suscitó Emilia Pérez y el hate que suscitó Frida en su época. ¿Cuál es esa diferencia? Una diferencia, desde luego, es la existencia de las redes sociales. Pues no había Twitter ni TikTok para andar troleando a la gente en el 1994, si no me equivoco, de Frida, y eso es una diferencia fundamental, pero a mi juicio insuficiente. Yo creo que la diferencia fundamental tiene que ver con lo trans, y aquí me quiero detener un momentito en el significado de la palabra trans. ¿Qué es trans de Emilia Pérez? El personaje principal y la actriz principal también, pero no solo. Emilia Pérez es toda ella una película trans. ¿Qué significa trans? Trans significa que atraviesa, significa que perfora, que penetra, por lo tanto que descentra. Y lo trans en general nos preocupa, nos angustia, nos descentra. Por eso ya hicimos aquí un podcast sobre los alimentos transgénicos. Nos preocupan mucho los alimentos transgénicos. Creemos que nos quieren envenenar. Yo me acuerdo cuando yo era niño, se hablaba muy mal de las empresas transnacionales y los rockeros mexicanos decían que ellos no querían que los firmara una transnacional porque ellos sí eran verdaderos exponentes del rock en tu idioma. Y ahora hablamos mucho, y no lo entendemos, del transmedia. Bueno, y el género transgénero, el género que perfora y reúne y subvierte todos los géneros por antonomasia, es el musical. Hay un libro que les recomiendo muchísimo de Gilles Deleuze y Félix Guattari que se llama Mil Mesetas, es un clásico de la filosofía y de la sociología y que habla de, es uno de los textos fundacionales de la posmodernidad y que habla de la lógica rizómica, de aquellos constructos culturales que no tienen ni un principio ni un fin y que están en un estado de intermediación y de estar en medio todo el tiempo, que conducen, digamos, a discursos abiertos con muchas posibilidades y muchas interlocuciones. El musical es por definición un género que es un poco así. El musical es un género muy raro y por eso molesta tanto a la gente el musical. El musical nos recuerda todo el tiempo que hay un constructo de ficción. A la hora de suspender la incredulidad, que es la convención primaria del teatro, el género que más busca desafiar esa suspensión de la incredulidad es el musical. El musical todo el tiempo está diciendo, esto es falso. La gente en la vida real no canta, la gente en la vida real no baila, en la vida real no aparecen coros de montones de personas, en la vida real la gente no baila cuando está teniendo peleas de pandillas en la calle y los teatros no se abren a foros que tienen cuadras y cuadras de distancia y los camilleros no bailan con las camas en los hospitales en Bangkok. Nos confronta todo el tiempo con la ficción como ficción. Y eso nos quita una certeza y nos quita una tranquilidad. Pero además el musical es un género trans, porque el musical se tiene que colocar siempre más allá de su musicalidad misma, en algún punto en el continuum entre el drama y la comedia. Y a lo mejor los musicales dramáticos, como Los Miserables, nos dan mucha tranquilidad. Y a lo mejor la comedia musical tradicional, como Anything Goes, nos da mucha tranquilidad. Emilia Pérez está en este limbo raro. Está en este limbo raro en donde es un melodrama, es decir, un drama con música, pero con muchísimos tintes de comedia. No olvidemos que el Globo de Oro que gana Emilia Pérez se lo gana en la categoría de mejor comedia o musical. Es en buena medida una comedia, aunque no responda a la definición originaria de comedia, porque termina mal o bastante mal. No se las voy a spoilear, a pesar de que a mí me gusta mucho
lo de los spoilers. Están además las actrices principales en un estatuto de transnacionalidad. De hecho, la película es eminentemente transnacional. Es una historia mexicana contada por un francés, con una española, una dominicana y una estadounidense, y dinero, tanto francés como estadounidense. Esto, de manera inconsciente, nos descentra. ¿Por qué? Porque no nos da la certeza de saber que esta es una visión pura, mexicana. ¿Por qué? Porque nos da mucha tranquilidad y mucha certeza asociar la cultura al Estado-nación. ¿De verdad todas las culturas están asociadas a un Estado-nación? A ver, hay una noticia. Las de las disidencias sexuales, no. La cultura trans transciende, el origen de trasciende es exactamente trans, justamente lo nacional. Es Carla Sofía Gascón una actriz española, es una actriz mexicana, es una actriz trans. Y al ser trans, no es solo transgénero, sino es también transnacional. Y la película es en buena medida transnacional y transgénero, pero no estamos hablando del género referido a la identidad en el continuum de lo masculino y de lo femenino, sino del género cinematográfico. Es un poco musical, un poco drama, un poco comedia, un poco realista, un poco onírica. La película lo que hace es abolir cualquier suerte de certeza. En Emilia Pérez no estamos 100% seguros de quién es mexicano y de quién no, de quién es mujer y de quién no, de qué es francés, de qué es mexicano, de qué es gringo. Y eso resulta muy descentrador. Y ahí es en donde yo quisiera hacer mi defensa principal de Emilia Pérez, que me parece una buena película, una muy buena película, pero nada más. Lo que me parece muy importante de Emilia Pérez y lo que me parece muy importante en general del cine es su capacidad de descentrar. Y me parece que también es útil hablar de esto en un momento en que le estamos exigiendo al cine que represente. Yo no tengo particular interés en un cine que represente. Me interesa mucho que me representen en la Cámara de Diputados. El cine me interesa que me cuestione. El cine me interesa que subvierta mis certezas. El cine me interesa que me ponga a pensar qué es ser mexicano, qué es ser mujer, quién tiene derecho a contar las historias. Me interesa que el cine me haga discutir de entrada conmigo mismo. Y en esos términos, Emilia Pérez es una excelente película que vale muchísimo la pena ver. Para militar con ella, no. Yo no creo que las películas estén hechas para militar. Creo que las películas están hechas para discutir, que es también el modesto afán de este podcast, y les agradezco enormemente que nos hayan acompañado en este episodio de La Pinche Complejidad dedicado a más que a Emilia Pérez, a la recepción de Emilia Pérez, a la polémica suscitada por Emilia Pérez. Bueno, La Pinche Complejidad, les recuerdo, es una producción de El Heraldo Podcast que ustedes pueden consultar ahora también en formato de video en YouTube, pero en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, en Deezer o en cualquier lugar donde ustedes acostumbren escuchar podcasts. A mí me pueden encontrar en internet como en redes sociales como Nicolás Alvarado Lector, tanto en Instagram como en Threads. Y bueno, una cosa sí habré de decir. No va a ser la canción de Selena Gómez la que escuche yo mañana en la regadera. Ahí hay un trabajo actoral, pero así que diga yo que sea placenterísimo escuchar a Selena Gómez cantando en español, no. Hasta la próxima.